10 años después, Hardline sigue presente a pesar de lo infame y de lo odiado que es, incluso en la actualidad, lastimosamente. Esto en el más reciente Battlefield 6, un mix de lo mejor de Battlefield 3, 4, 1, 5, 2042 y claramente Hardline, que es el tema de este video. Las relaciones entre Battlefield Hardline y Battlefield 6. Comencemos. En el primer tráiler de presentación oficial de Battlefield 6, el avance comienza con el presidente de los Estados Unidos preparándose para dar un discurso a la nación frente a las cámaras, revelándose poco de su identidad, pero lo que se logra ver es que claramente es el actor Benito Martínez, un actor estadounidense que ha estado involucrado en muchas series de televisión sobre investigación de crímenes y temas policíacos como CSI o CSI, La Ley y el Orden, Hawaii 5.0 e incluso la primera entrega de Saw del 2006, interpretando a un abogado. También participó en juegos famosos como Call of Duty Black Ops 2, Metal Gear Revengeance, Age of Empires, Army of Two, The Devil's Cartel y Battlefield Hardline, ambos hechos por Visceral Games. En este último interpretando al Capitán Julian II, el antagonista de este juego. Preferiría ahorrarme el tiempo de contarles su historia y más bien los invito a que ustedes mismos prueben la campaña, ya que es bastante entretenida, interesante y decente. Esto que diré será probablemente algo alucin y un poco ridículo, pero sería genial que el presidente de los Estados Unidos sea en realidad el Capitán Julian II y Battlefield 6 esté conectado con Battlefield Hardline. Aunque es casi nulo que esto pase, pero no estaría mal, creo yo. En fin, esta es la primera relación o conexión que tiene Hardline con Battlefield 6. Pasemos a la siguiente. Esto en lo personal me parece que es una de las mejores cosas que implementaron en un Battlefield, y eso es el campo de pruebas. Permite a los jugadores personalizar a profundidad sus armas con retículas personalizadas, colores, camuflajes personalizados y claramente probar todas tus armas, permitiendo ver la precisión que tienes. También cuenta con un depósito de municiones y un interruptor de luz, probar tus gadgets y modificaciones infrarrojas. En Battlefield 6 volvió e incluso pareciera que reutilizaron la misma estructura de Hardline, pero con cambios notables, un espacio más reducido y con una estética más acoplada al tema militar de Battlefield 6, con los gráficos de nueva generación y la inclusión del radio, solo que este no reproduce canciones licenciadas, sino canciones míticas de los anteriores Battlefields. Este cumple con el mismo propósito de poder probar tus armas y tus gadgets, además de probar tu puntería y la precisión que tienes. Algo que me alegra es que lo hayan tomado en cuenta actualmente y a pesar del tiempo sigue siendo simple pero muy efectivo. Otra cosita que también vi que se inspiraron de Hardline es la incorporación de la indicación de daño en una zona específica del cuerpo durante una killcam, para que puedas observar en qué parte te dieron para darte de baja, un detalle que ya hacía falta en un Battlefield moderno. Ya por terminar con una de las cosas que más me genera hype de Battlefield 6 y que ya con esto me dieron ganas de preordenarlo de una vez es la incorporación del mapa Downtown.
que ya esto es una relación directa con Hardline, en español conocido como Centro. Anteriormente, en los tiempos de su beta, era conocido como High Tension o Alta Tensión. Está ambientado en un distrito urbano de Los Ángeles. Se caracteriza por sus amplias autopistas que permiten una gran movilidad para el movimiento de los vehículos terrestres, con abundantes zonas peatonales, diversos rascacielos y tiendas para el movimiento de la infantería, además de la verticalidad, que es un papel importante en este mapa, con los helicópteros y los ascensores de los rascacielos, con posiciones elevadas y tiroteos a larga distancia, junto con los tiroteos a corta distancia en los interiores de los edificios. Todo esto y más, convirtiéndole en uno de los mapas más diversos de la franquicia, adaptándose a cualquier estilo de juego y jugador. El 12 de agosto de este 2025, varios filtradores y mineros de datos del programa de Battlefield Labs descubrieron menciones a 15 mapas de Battlefield 6. Además de los mapas nuevos que vendrán, también incluirán 4 remasterizaciones de mapas de entregas anteriores. Entre esos están Operation Firestorm de Battlefield 3, Propaganda de Battlefield 4, Tala Market de Battlefield 3 y claramente el tema que nos trae a este video, Downtown de Hardline. Solo uno de ellos oficialmente está más que confirmado que sí estará. Y ese es Operation Firestorm, pero igualmente es bastante posible que también estén los demás mapas, y aún más sabiendo que este Battlefield incluirá un mapa de Battle Royale basado en Los Ángeles, California, así que no sería nada alocado que lo remastericen en esta nueva entrega, o es más, que forme parte del Battle Royale, que sea el centro del mapa. Ojalá y también agreguen mi mapa favorito de todo Hardline, que es Hollywood Heights, que también toma lugar en Los Ángeles, y mapas de Close Quarters de Battlefield 3 como Siva Tower, que ese mapa me encanta, me parece bastante hermoso, que irónicamente Siva significa hermoso o elegante en persa. Donia Fortress, que también me gusta bastante, y Operation 925, que es otro mapa muy hermoso. Bueno, en fin, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que llegarán más cosas de Hardline a Battlefield 6? No olviden darle like y suscribirse. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ver el video. Nos veremos en el siguiente. Adiós. Jesus Christ. Hey. You ever get claustrophobic in these things? Backpack is not the elevators that bother me. It's the height thing. Can't take it. Are you kidding me? What? I love this song. It's a good freaking song. So far, so good. I'll take point. Let's go, Wrecker.